Era un viernes común, o al menos eso pensaba yo. Mi esposa, Silvia, me había dicho que pasaría la tarde con unas amigas en el centro comercial, lo cual no era nada raro. De hecho, ese tipo de planes siempre los había considerado inofensivos. Sin embargo, algo en su actitud esa mañana me hizo sentir que las cosas no iban tan bien como solía pensar. La vi salir con una sonrisa en el rostro, pero algo me decía que estaba escondiendo algo. Cuando llegué a casa esa tarde, las luces de la cocina estaban apagadas y la puerta del cuarto de nuestro hijo estaba cerrada, algo inusual para esa hora. Mi hijo, Diego, ya había salido con sus amigos, y la casa se sentía vacía. Dejé mis cosas y me dirigí al dormitorio, que también estaba en completo silencio. Fui a la ventana, como siempre hacía cuando algo me preocupaba, pero al mirar afuera vi algo que me heló la sangre. Silvia estaba estacionando su coche, y ella no venía sola. Vi como una figura masculina salía de su coche, y se acercaban juntos a la puerta de la casa. Era difícil de ver claramente, pero la postura de ambos, la manera en que caminaban tan cerca el uno del otro, me hizo preguntarme qué estaba pasando. Silvia no me había mencionado que traería a alguien, y mucho menos a un hombre. Aunque traté de calmarme y racionalizar la situación, mi corazón comenzó a latir con fuerza. ¿Sería un amigo? ¿Una reunión de trabajo? Pero algo en el aire me decía que no. Esperé unos minutos más, tratando de entender lo que estaba sucediendo. Silvia no entró de inmediato, sino que se quedó afuera unos momentos más con el hombre. Reímos juntos en el pasado, pero ahora esa risa no era nada más que una fachada. Cuando finalmente entraron, me quedé allí, quieto, observando a través de la ventana. No me moví, no podía, y mi mente estaba en un torbellino. Mi respiración se aceleró al ver cómo entraban y la puerta se cerraba tras ellos. Me levanté con lentitud, pero mis piernas estaban temblorosas. Cada paso hacia el interior de la casa se sentía más pesado que el anterior. Cuando entré al pasillo, vi que Silvia había dejado su bolso sobre la mesa, y su teléfono vibraba constantemente. Cada notificación que recibía me hacía sentir un nudo en el estómago, pero aún no sabía cómo manejarlo. La rabia se estaba acumulando en mí, pero también había una parte de mí que quería entender qué estaba pasando. Necesitaba confrontarla, pero no podía hacerlo sin más, no sin saber qué había estado sucediendo en ese tiempo. Cuando Silvia finalmente apareció, me miró y, con una sonrisa nerviosa, dijo, «Ay, me dio hambre. Creo que voy a pedir algo para cenar, ¿quieres algo?». Intentó esconder su incomodidad tras una pregunta trivial, pero no pude dejar de pensar en lo que había visto. Le respondí con una sonrisa forzada, tratando de no mostrar la tormenta que estaba viviendo por dentro. «No, no tengo hambre. Quiero que me expliques qué está pasando, Silvia». Su rostro cambió al instante. Se quedó en silencio durante unos segundos, como si tratara de encontrar una respuesta que no existía. Finalmente, se atrevió a hablar. «No sé de qué hablas, cariño. ¿Por qué estás tan tenso?». «No es nada, solo una amistad». Pero algo en su tono, algo en su mirada, me dijo que no era así. No era solo una amistad, no podía serlo. ¿Amistad? «Silvia, ¿me estás diciendo que no sabes lo que acaba de pasar hace 20 minutos?», le pregunté, mientras sentía la ira inundar mi pecho. Ella intentó suavizar la situación, como siempre lo hacía, pero su nerviosismo me hizo dudar aún más de sus palabras. «Te lo juro, es solo un amigo. Está pasando por un mal momento, y yo solo quería ayudarlo». «¿No es lo que piensas?». Sus palabras salían de su boca como una ráfaga, pero no podía creerlas. La imagen del hombre entrando a nuestra casa, el modo en que él y Silvia se comportaban, no se correspondía con lo que ella decía. «Silvia, no te hagas la tonta. No puedes decirme eso con una cara tan tranquila después de lo que acabo de ver». «¿Quién era ese hombre, Silvia?».
Dime la verdad. La tensión se palpaba en el aire, y la batalla interna en su mente estaba a punto de estallar. Es Juan, un compañero de trabajo. Te juro que no hay nada entre nosotros. Estoy siendo honesta, dijo ella, casi llorando, pero sus ojos evitaban los míos. El pánico se reflejaba en su rostro, y sabía que estaba mintiendo. ¿Y por qué no me lo dijiste antes, Silvia? ¿Por qué ocultaste que Juan estaba en casa? ¿Por qué tenía que descubrirlo yo por mi cuenta? El silencio que siguió estuvo cargado de una tensión insoportable. El miedo y la culpa se mezclaban en sus ojos, y la verdad parecía el único camino que quedaba por tomar. Pero en ese momento, no podía confiar en nada de lo que me decía. Todo lo que había conocido se estaba desmoronando a mi alrededor, y mi corazón comenzaba a entender que la vida que pensaba tener con ella había sido una ilusión. ¿Me estás diciendo que no pasó nada?, le pregunté una vez más, mi voz apenas un susurro de desesperación. Ella sintió con rapidez, pero mis sospechas me decían lo contrario. No sabía qué más hacer, el silencio que se había instalado entre nosotros era tan pesado que se podía cortar con un cuchillo. Ella, con las manos temblorosas, no dejaba de mirar al suelo, y yo no sabía si mi corazón estaba a punto de explotar o si simplemente me había quedado sin fuerzas. Todo lo que había creído, todo lo que había construido con Silvia, se desmoronaba en un instante. El aire en la habitación se volvió denso y cálido, como si el calor de la confrontación lo estuviera ahogando todo. Los latidos de mi corazón retumbaban en mis oídos y, por más que intentara controlar mi respiración, sentía que me asfixiaba. Silvia, ¿de verdad me estás diciendo que no pasó nada?, le pregunté nuevamente, mi voz ahora llena de incredulidad. Ella levantó la mirada por un segundo, como si tratara de encontrar la manera de explicarme que todo era una mentira, pero no lo hizo. Se quedó callada, solo se mordió el labio inferior y, por un instante, pensé que estaba a punto de quebrarse. Pero luego, de repente, comenzó a hablar, y sus palabras me golpearon como una ola. Te lo juro, no pasó nada. Solo fue un abrazo porque estaba pasando por un mal momento. Nada más, dijo, como si al repetirlo varias veces fuera a hacerlo más creíble. Pero las palabras no me calmaron. En ese instante, el calor que sentía no era por la temperatura de la casa, sino por la rabia que me comenzaba a consumir. La gente no se comporta de esa forma con sus amigos. El tipo había entrado en nuestra casa, y estaba claro que no solo era un amigo. ¿Un abrazo? ¿Eso es todo? Eso es lo que me estás diciendo, le respondí, intentando mantener la calma, aunque sabía que me estaba costando más de lo que podía soportar. Ella seguía mirando al suelo, sus manos retorcidas en su regazo. Estaba tratando de hacer todo lo posible por evitar mirarme a los ojos, y eso solo hacía que mi ira creciera aún más. No era solo la traición lo que me dolía, sino la forma en que lo estaba manejando. Intentaba darme excusas vacías, sin siquiera mostrarme una pizca de arrepentimiento. No. No es solo un abrazo, Javier. Te lo juro, insistió, ahora alzando la voz por primera vez. Solo estaba buscando consuelo. Todo está mal, tú nunca estás en casa, nunca tenemos tiempo para hablar, y yo me sentía sola. Las palabras de Silvia no solo me sorprendieron, sino que me hirieron profundamente. ¿Era eso lo que ella pensaba? Que yo estaba tan ocupado, que ella tenía derecho a buscar consuelo en los brazos de otro hombre. Lo que no entendía, lo que no podía comprender, era cómo podía justificar lo que había hecho. Entonces, ¿qué? Ahora soy yo el culpable de que hayas decidido acostarte con otro tipo, le solté, la rabia se filtraba en cada palabra que salía de mi boca. Ella parpadeó, sorprendida por mi tono, pero no dijo nada. Quizás estaba esperando que yo me calmara, que volviera a ser el hombre tranquilo y paciente que había sido siempre. Pero ya no quedaba nada de eso en mí.
Tienes que entender, Silvia, que esto no es algo que puedas simplemente ignorar. Yo no puedo seguir aquí pensando que todo está bien, cuando estás con otro hombre mientras yo intento mantener esta familia a flote. Yo no puedo, repetí, mi voz ahora quebrada. Finalmente, levantó la mirada y me miró directamente a los ojos. Había algo en su mirada que no había visto antes, algo que me dejó claro que la persona que tenía frente a mí no era la que había conocido durante tantos años. No lo quise hacer, Javier. No sabía qué hacer, dijo, las lágrimas ya comenzando a caer por sus mejillas. No sé en qué momento me perdí, no sé en qué momento dejé de ser la esposa que querías, la persona que tú conocías. Me perdí en este vacío. ¿Y Lucas? Lucas solo fue alguien que me dio atención, que me escuchó. El dolor y la culpa se reflejaban en sus ojos, pero también vi algo más, la misma desesperación que había sentido ella al buscar consuelo en otro lugar. La misma desesperación que yo sentía ahora. No pude soportarlo. Me levanté de golpe, caminando hacia la ventana, mirando hacia el jardín sin poder procesar lo que acababa de escuchar. Todo lo que había creído sobre nuestro matrimonio, sobre ella, se estaba desmoronando ante mis ojos. Pero, al mismo tiempo, algo dentro de mí me decía que si no tomaba una decisión pronto, nunca podría dejar ir lo que había sucedido. ¿Por qué, Silvia?, le pregunté, la voz más suave ahora, pero aún cargada de tristeza. ¿Por qué no me hablaste de esto antes? ¿Por qué esperaste tanto tiempo para ser honesta conmigo? Ella se quedó allí, con la cabeza baja, sin respuestas claras. Finalmente, rompió el silencio con una palabra. Miedo, susurró, miedo a perderte, miedo a que ya no me amaras, miedo a que ya no fueras el mismo. Y también, miedo a estar sola. Sentí un dolor en el pecho, algo que se apoderó de mí con la fuerza de un huracán. No solo había traicionado mi confianza, sino que también había permitido que el miedo la controlara de una forma que nunca imaginé. Miré hacia afuera, tratando de calmar mis pensamientos, pero la tristeza seguía allí, presionando mi pecho. Silvia seguía a mi lado, llorando, pero yo no podía consolarla. No podía encontrar las palabras adecuadas. Es demasiado tarde, Silvia, le dije, aunque me dolía decirlo. Lo que has hecho no tiene marcha atrás. No puedo perdonarlo así como así. No puedo seguir viviendo en una mentira. Ella se acercó lentamente, intentando tocarme, pero me aparté. No quería que me tocara, no quería sentir nada más que el dolor que estaba viviendo. Te juro que lo siento, Javier, dijo entre sollozos, te juro que nunca quise que llegara a esto. Pero sus palabras ya no significaban nada para mí. ¿Cómo podía confiar en alguien que había roto nuestra confianza tan fácilmente? La confrontación terminó de la manera en que lo temía. Silvia se quedó allí, llorando, y yo me alejé. No pude quedarme allí con ella, no después de todo lo que había descubierto. Salí de la habitación y me dirigí a la puerta. Mi mente era un caos, mis pensamientos una tormenta incontrolable. Pero algo en lo más profundo me decía que necesitaba estar solo, que necesitaba tiempo para pensar en lo que realmente quería hacer. Y esa noche, mientras Silvia lloraba a lo lejos, me di cuenta de que todo lo que había conocido, todo lo que pensaba que era verdad, ya no existía más. Esa noche no dormí. No podía. No importaba lo que intentara hacer para distraerme, mi mente seguía volviendo a la misma escena, a la misma imagen de Silvia en los brazos de otro hombre. Lo que más me quemaba no era el hecho de que me hubiera engañado, sino la sensación de ser un tonto, un hombre que no había visto las señales, que había permitido que todo se desmoronara sin siquiera darme cuenta. Durante años, pensé que todo estaba bien. Pensé que teníamos una vida perfecta. Y ahora, todo eso había quedado en ruinas. A la mañana siguiente, el sol entró por la ventana y me hizo sentir aún más impotente.
Silvia ya no estaba en casa cuando desperté, y esa fue la primera vez que experimenté la sensación de estar completamente solo. No había nada que me atara a ella, nada que me diera motivos para seguir buscando respuestas. En mi cabeza, ya había tomado la decisión de que no podía seguir con ella. No podía perdonarla por lo que había hecho. Y, sin embargo, algo dentro de mí me decía que no podía dejarlo pasar sin más. Si ella me había hecho esto, yo tenía que hacer algo que también me ayudara a cerrar el capítulo de nuestra vida juntos. Ya no me importaba si eso me hacía un hombre cruel o vengativo. Solo quería sentir que tenía el control de algo en medio de este desastre. Decidí que lo primero que debía hacer era conseguir pruebas de lo que Silvia había hecho. No podía simplemente irme de la casa y dejarla seguir su vida como si nada hubiera pasado. No, necesitaba asegurarme de que no pudiera escapar de las consecuencias. Llamé a un amigo que trabajaba en seguridad privada y le pedí que me ayudara. Le expliqué la situación y, aunque me notó alterado, aceptó. En el fondo, sabía que no podía esperar más. Había tomado una decisión y ahora debía cumplirla. Durante los días que siguieron, mi vida se convirtió en un torbellino de observación y estrategia. Silvia no sabía que la estaba vigilando. Pasaba el día esperando, mirando sus movimientos. Sabía que debía ser paciente. Necesitaba más pruebas, algo que pudiera usar cuando finalmente la confrontara. No podía dejar que se saliera con la suya, que tratara de manipularme como siempre lo había hecho. Quería verla caer, enfrentarla con sus propios actos, sin ninguna salida. Cada día era una lucha constante para mantener la calma. Tenía la sensación de que cualquier cosa podría desbordarme. Cada vez que veía su rostro, sentía cómo se encendía una chispa de ira en mi interior. No podía perdonarla por lo que había hecho, pero más allá de eso, quería que entendiera lo que había perdido. Y quería que el tipo con el que había estado también supiera lo que significaba meterse en mi vida. Al fin, llegó el día que estaba esperando. Una tarde, Silvia salió a hacer algunas compras y, como de costumbre, me quedé en casa. Esta vez, sin embargo, no estaba solo. Mi amigo, el de seguridad, me había conseguido acceso a sus mensajes privados. Había instalado un programa en su teléfono, algo sutil que no podría detectar. Sabía que lo que iba a encontrar me desgarraría aún más, pero tenía que hacerlo. Cuando abrí la carpeta con los mensajes, el corazón me dio un vuelco. Todo lo que había sospechado era cierto. Los mensajes eran aún más gráficos de lo que me imaginaba. No solo habían estado viéndose, sino que parecían compartir una relación mucho más profunda de lo que ella me había dicho. Había fotos, textos sugerentes y promesas de futuros encuentros. Y lo peor de todo era que ella seguía mintiéndome. No había ni un solo indicio de arrepentimiento en sus palabras. Al contrario, se notaba la emoción en su tono, la excitación por lo que estaba viviendo, como si todo esto fuera un juego para ella. Una parte de mí se sintió derrotada. Sentí que mi alma se hundía mientras leía esos mensajes. La mujer con la que había compartido mi vida, con la que había creado recuerdos y proyectos, me estaba mostrando su peor cara. Y lo peor de todo, era que parecía que no le importaba nada de lo que habíamos vivido juntos. Era solo un capítulo más en su vida, algo que podía dejar atrás sin ningún tipo de remordimiento. Pero entonces, una idea apareció en mi mente. Esta no iba a ser la última vez que Silvia tuviera que enfrentar las consecuencias de sus actos. No lo iba a permitir. Esperé a que regresara. En cuanto entró por la puerta, me levanté del sofá y me acerqué lentamente. No le dije nada. No había necesidad de palabras. Ella me miró, sorprendida, y de inmediato intentó sonreír, como si todo fuera normal. ¿Qué pasa, Javier?, me preguntó, su tono intentando esconder la incomodidad. Pero no me dejé engañar.
Ya no iba a ser el hombre tranquilo que todo lo perdonaba. ¿Sabes qué pasa, Silvia? Sabes exactamente lo que pasa, le respondí, mi voz calmada, pero firme. La miré directamente a los ojos. Sé lo que hiciste. Sé con quién estuviste. Y sé todo lo que me has estado ocultando. Su rostro se transformó al instante. La sonrisa se desvaneció y, por un momento, pareció perdida. No, Javier, por favor, no, no te lo he contado porque no quiero hacerte daño, comenzó a decir, pero yo la interrumpí. No me hagas reír, Silvia. Me has estado mintiendo durante meses. ¿Crees que soy un tonto? ¿Que no me he dado cuenta de lo que hacías? No. No voy a seguir viviendo en esta mentira. Pero no te preocupes, porque esto no acaba aquí, le solté, con una sonrisa fría. Ella trató de acercarse, pero la detuve con un gesto de la mano. No te acerques, le dije. No quiero que me toques. No mereces mi perdón. Y tampoco vas a seguir jugando conmigo como si nada. Silvia, con lágrimas en los ojos, me miró desesperada, tratando de encontrar una salida, pero ya era demasiado tarde. Ya no quedaba nada entre nosotros. Solo quedaba la venganza, y yo estaba listo para ejecutarla. Lo siento, de verdad, Javier, dijo entre sollozos, pero ya no me importaba. La veía, pero no la sentía. Ella ya no era la persona que conocí. Ya es tarde, le respondí. Lo que has hecho no tiene vuelta atrás. Y me di vuelta, sabiendo que, por fin, había tomado el control de la situación. Al día siguiente, Silvia se despertó temprano, o al menos eso parecía, y me encontraba sentado en la mesa de la cocina, con una taza de café en las manos. No estaba desayunando, no tenía apetito, solo observaba cómo el sol comenzaba a iluminar lentamente la habitación. La luz de la mañana entraba por la ventana, pero no sentía consuelo. Todo estaba oscuro, por dentro y por fuera. La casa, que alguna vez había estado llena de risas y conversaciones, ahora parecía vacía. Y todo eso por su culpa. Ella entró en la cocina, vestida de manera sencilla, como si nada hubiera pasado. Sus ojos no me miraban directamente, y lo primero que hizo fue ir hacia la cafetera y prepararse una taza, pero ni siquiera se molestó en hablarme. Pensé que podría ser una tregua, un momento para aclarar las cosas. Pero entonces, recordé sus mentiras, la forma en que me había mirado mientras me decía que todo estaba bien, y cómo me había dejado en la ignorancia durante tanto tiempo. La rabia volvió a recorrerme. Ya no podía seguir ignorando lo que había hecho. Me decidí a romper el silencio. ¿Sabes lo que me hiciste, Silvia? ¿Sabes lo que me hiciste al traicionarme de esta forma?, le pregunté, mirándola fijamente mientras ella se servía el café, como si estuviera en una rutina cualquiera. Ella apenas reaccionó al principio, pero sus manos temblaron ligeramente mientras se llevaba la taza a los labios. No quiero hablar de esto ahora, Javier. No es el momento, me dijo, sin mirarme. ¿Cómo podía ser tan fría? ¿Cómo podía estar tan tranquila después de todo lo que había pasado? Ya no había excusa que justificara sus acciones, y lo sabía. No, Silvia. Este es el momento exacto. El momento para que me expliques todo. No puedes seguir escondiéndote de lo que has hecho. Ya no hay espacio para mentiras. Mi voz era más firme que nunca. Sabía que tenía que enfrentarse a la realidad, sin escapar. Ella suspiró profundamente y finalmente se sentó frente a mí, con su mirada ahora fija en el suelo. ¿Qué quieres que te diga, Javier? Lo que pasó, pasó. No fue algo planeado. No sé qué me pasó. Estaba tan vacía, tan cansada, y Lucas, su voz tembló al mencionar su nombre, pero se recuperó rápidamente. Lucas fue solo un escape, una forma de sentirme viva otra vez. No te estaba haciendo daño a propósito, Javier,
solo me perdí en el camino. Me dejé llevar por mis inseguridades y no supe cómo pararlo. Sus palabras me dolían, pero también me indignaban. Era la misma excusa que había escuchado en otros casos, la misma justificación barata que las personas usan cuando intentan limpiar su conciencia. ¿Y yo qué, Silvia? ¿Qué hice yo para merecer todo esto? ¿Crees que no me he dado cuenta de todo? Lo que pasa es que nunca me diste la oportunidad de hablar, nunca me diste la oportunidad de ser lo que realmente necesitabas. Yo también estaba aquí, pero tú elegiste a alguien más. No me elegiste a mí, no elegiste a esta familia. Elegiste el escape. ¿Sabes lo que eso significa? Ella levantó la cabeza lentamente y vi una chispa de arrepentimiento en sus ojos. No fue fácil, Javier. No lo sabes, no sabes cómo me sentía. Estaba sola, realmente sola. Tú estabas siempre ocupado con el trabajo, y cuando no lo estabas, estabas cansado o perdido en tus propios problemas. Yo me sentía vacía. Necesitaba algo más. No sé si lo entiendes, pero necesitaba sentirme deseada, querida, viva de nuevo. Eso justifica todo lo que hiciste, le respondí, dejando que la rabia brotara de mis labios. ¿Eso justifica que me hayas mentido una y otra vez? ¿Que me hayas dejado de lado, que me hayas hecho sentir invisible? ¿Sabes cómo me duele pensar en todo esto, Silvia? No puedo entender cómo llegamos a este punto, cómo llegaste tan lejos. Todo lo que me has dicho son excusas. Y lo peor es que me has hecho sentir como si yo fuera el culpable de todo esto. Como si yo no fuera suficiente para ti. El silencio llenó la habitación nuevamente, solo roto por los suaves suspiros de Silvia. Su rostro se mostraba cansado, derrotado, pero no sentía ninguna compasión por ella. No podía. Ella me había dado todo esto, y ahora tenía que cargar con las consecuencias. No podía seguir dándole vueltas al pasado, a las promesas rotas, a los momentos perdidos. Lo único que quedaba era la verdad, y la verdad no era nada bonita. Javier, lo siento. De verdad lo siento. Pero no sé qué más puedo hacer para enmendarlo. Ya sé que lo que hice no tiene perdón. Te he fallado, y no te mereces esto. Pero, por favor, no me dejes. No me dejes en este vacío, susurró, con la voz quebrada por las lágrimas que comenzaban a caer de nuevo. Silvia, no sé si hay algo que puedas hacer para arreglar esto, le respondí, tratando de mantener la calma mientras sentía el peso de sus palabras. Has destruido todo lo que teníamos, y no puedo quedarme aquí y seguir ignorando lo que hiciste. Lo que has hecho me ha roto por dentro. Lo peor no es lo que sucedió una sola vez, sino todo lo que me has ocultado, todo lo que me has mentido. Y no puedo seguir viviendo con eso. Ya no sé si quiero seguir con esto. Lo que más me duele es que tú tampoco lo intentaste. Ya ni siquiera lo intentamos. La mirada de Silvia me atravesaba, y por un momento sentí una pequeña chispa de compasión. Pero la racionalidad me ganó, y su dolor no significaba nada comparado con el mío. Creo que lo que nos ha pasado es irremediable. Las mentiras, las infidelidades, las excusas. Ya no soy el hombre que conociste, Silvia. Ya no soy el hombre que pensaba que lo tenía todo. Y tú tampoco eres la mujer que elegí para pasar el resto de mi vida. Todo esto ha cambiado, y no hay vuelta atrás. Silvia se quedó en silencio, mirando al suelo, como si esperara una respuesta que no iba a llegar. Lo que sentía ya no importaba. Ya no importaba nada. Había llegado al final del camino, y la única respuesta que quedaba era la verdad que me había arrebatado todo. El día siguiente fue diferente, aunque no por las razones que esperaba. No hubo grandes discusiones ni confrontaciones, todo estaba en un extraño y doloroso silencio. Silvia pasó la mayor parte del día en su habitación, y yo me quedé en la sala, mirando la televisión sin realmente ver nada.
Los ruidos de la casa, los que solían ser familiares y tranquilos, ahora me parecían insoportables. Cada paso que daba en la casa me recordaba lo que habíamos sido, lo que habíamos perdido, y las mentiras que nos habíamos dicho mutuamente. Me sentía atrapado en una prisión de recuerdos, y lo peor de todo era que no podía encontrar la salida. Silvia intentaba acercarse en varias ocasiones. Entraba y salía de la sala, pasando cerca de mí con la cabeza baja, como si estuviera esperando que yo hablara, que dijera algo, pero yo no podía. Las palabras no servían de nada. Ya no había nada que pudiera decir que cambiara lo que ya había sucedido. En un momento, ella se detuvo frente a mí, y por primera vez en mucho tiempo, la vi con una mirada sincera, como si realmente estuviera esperando algo de mí. Javier, dijo en voz baja, no sé qué más hacer para que me perdones. No sé cómo hacer que las cosas vuelvan a ser como antes. Lo he intentado todo, pero sé que lo he destruido todo. La escuché, pero no sabía cómo responder. Ella sabía que ya no podíamos volver atrás, pero aún esperaba que las palabras pudieran solucionar lo imposible. No se trata de perdonarte, Silvia, le respondí, finalmente mirando sus ojos. Lo que hiciste no tiene perdón. Y sé que te arrepientes, pero eso no cambia nada. No cambia el hecho de que elegiste otra vida, que elegiste a alguien más por encima de mí. No cambia el hecho de que me mentiste, que nos mentiste a todos. Ya no sé quién eres realmente. Silvia cerró los ojos por un momento, como si tratara de bloquear las palabras, pero no podía. El dolor en su rostro era evidente, pero yo también sentía el mío. Mi corazón se partía cada vez que la veía, cada vez que recordaba lo que había sido nuestra relación. Habíamos tenido buenos momentos, pero ahora todo estaba manchado por su traición, por sus mentiras, por todo lo que había ocultado. Ya no quedaba nada de lo que una vez fue el amor que compartimos. ¿Qué quieres que haga?, preguntó con una mezcla de frustración y desesperación. ¿Qué quieres de mí, Javier? ¿Que me marche? ¿Que te deje? No puedo hacer nada para cambiar lo que hice, pero lo siento. De verdad lo siento. Me sentí vacío. No sabía qué quería. ¿Qué podía hacer? Ya no quería que nada volviera a ser como antes. Todo lo que había sido nuestra vida juntos ahora solo me dejaba un vacío. La persona con la que había compartido tantos años ya no estaba frente a mí, y lo peor de todo es que yo ya no estaba frente a ella. Había algo irreparable entre nosotros, algo que el arrepentimiento de ella no podía sanar. No me pidas que te diga qué hacer, le respondí. Ya no me interesa lo que hagas, Silvia. Ya no tengo nada que ver contigo. Ya no te reconozco. Ya no somos los mismos. No importa cuánto lo sientas, no importa cuántas veces me pidas perdón, porque lo que hiciste no tiene vuelta atrás. No quería ser cruel, pero sentía que no podía seguir dando vueltas a un asunto que ya estaba decidido. Había llegado el momento de poner fin a todo, de dar el paso que debía dar. Lo que nos pasó, lo que hiciste, no se soluciona con palabras. Yo ya no quiero seguir viviendo en este dolor, y no quiero que sigas pensando que todo tiene una solución fácil. No tiene solución. Silvia se quedó en silencio, y en ese momento, vi cómo la idea comenzaba a calar en ella. Ella ya sabía que lo que habíamos compartido ya no existía, y que mis palabras, aunque duras, eran la verdad. Fue entonces cuando ella se acercó lentamente, sin hacer ruido, sin intentar tocarme, solo para hablarme por última vez. ¿Qué vas a hacer ahora, Javier?, preguntó, casi susurrando, como si temiera la respuesta. ¿Te vas a ir? ¿Vas a dejarme aquí sola, con el desastre que yo misma he causado? La pregunta me hizo detenerme por un momento. Sentí una punzada en el pecho. ¿Qué iba a hacer? ¿Iba a seguir soportando este dolor, esta traición, o iba a tomar el control y dejar todo atrás?
Había sido tan difícil llegar hasta este punto, tan difícil aceptar que nuestra vida juntos ya no existía. Pero al mismo tiempo, sentí que ya no tenía opciones. Ya no podía seguir dándole espacio a alguien que había destruido todo lo que alguna vez tuvimos. Ya no quería seguir compartiendo una vida que ya no era la mía. Voy a irme, Silvia, le dije, finalmente tomando una decisión. Ya no puedo seguir aquí. Ya no puedo seguir viviendo esta mentira. No puedo seguir viviendo con alguien que me ha fallado tan profundamente. Lo siento, pero esto es lo que debo hacer. Ella miró al suelo, sin poder decir nada más. Su cuerpo estaba temblando, pero yo ya no podía hacer nada por ella. La persona que era mi esposa ya no existía. Lo que quedaba de ella no era suficiente para seguir adelante. Caminé hacia la puerta, sintiendo como cada paso me acercaba más a la libertad que tanto necesitaba. Al abrirla, me detuve un momento para mirarla una última vez. No te hagas la víctima, Silvia, le dije antes de salir. Tú decidiste esto. Yo solo estoy siguiendo mi camino. Y cerré la puerta detrás de mí. Lo que sucedió después no lo sabía aún, pero algo dentro de mí me dijo que ya no iba a regresar. Ya no había vuelta atrás. Había dejado todo atrás. Me encontraba caminando por la ciudad sin rumbo, como si fuera un extraño en mi propia vida. El aire fresco de la tarde me golpeaba la cara, pero no sentía nada. Ni frío ni calor, solo una especie de vacío que se apoderaba de mí con cada paso que daba. Había tomado la decisión de irme, de alejarme de todo lo que conocía, pero aún no sabía qué hacer con mi vida. ¿A dónde iría? ¿Qué haría ahora? Las respuestas no estaban claras. Solo sabía que no podía quedarme ahí, entre las cuatro paredes que alguna vez fueron mi hogar, donde compartí tantas memorias con Silvia. El dolor de la traición seguía punzándome, pero también había algo dentro de mí que me impulsaba a seguir adelante, como si tuviera que liberarme de esa carga. No me importaba a dónde fuera. Solo necesitaba salir, despejar mi mente y encontrar algo de paz. Caminar me ayudaba a ordenar mis pensamientos, aunque a veces no sabía si estaba caminando hacia algún lugar o simplemente alejándome de todo lo que había sido mi vida hasta ese momento. No tenía una dirección fija. Mi mente estaba tan llena de recuerdos y de frustración que no podía concentrarme en el futuro. Cada vez que pensaba en lo que Silvia había hecho, una ola de rabia se apoderaba de mí. Pero, al mismo tiempo, había algo más. Algo que me decía que tenía que seguir adelante, que no podía seguir estancado en el pasado. La noche llegó sin que me diera cuenta, y me vi en un parque cercano, sentado en un banco. Estaba solo, pero por primera vez en días, no me sentía tan abrumado. No era como antes, cuando estaba en casa, esperando que algo cambiara o que todo volviera a ser como antes. Ahora, la soledad no me aterraba. Había algo liberador en estar solo, en no tener que rendir cuentas a nadie, en no tener que cargar con la culpa de lo que había sucedido. Había sido un punto de inflexión. Mi vida había cambiado, y de alguna manera, aceptarlo me daba una sensación de alivio. Mientras estaba sentado allí, mi teléfono vibró. Al principio, no lo reconocí. Miré la pantalla y vi que era un mensaje de Silvia. Al principio, pensé en ignorarlo, en dejar que se quedara en la nada, pero algo me impulsó a abrirlo. Javier, necesito hablar contigo. Te he fallado y lo sé. Me arrepiento de todo. No sé cómo enmendarlo, pero quiero hacerlo. Por favor, dame una oportunidad para explicarme. Me detuve a leer esas palabras varias veces. Todo lo que había estado guardando, toda la furia, se desbordó en ese momento. No sabía si debía responder o no. ¿Qué más podía decirle? ¿Qué podría decirle que cambiara lo que había hecho? No podía simplemente aceptar sus disculpas y seguir como si nada hubiera pasado. Decidí contestar.
No quería ignorarla por completo, pero no iba a ser tan fácil. Silvia, no sé qué esperas de mí. Las palabras ya no significan nada. Lo que has hecho no se borra con un mensaje. Lo que más me duele no es lo que pasó una vez, es lo que se acumuló durante meses. Y me siento un tonto por no haberlo visto antes. Ya no te reconozco. Y ya no sé si alguna vez lo haré. Las palabras salieron con una frialdad que no sabía que tenía. El teléfono vibró de nuevo en mis manos. Silvia había respondido rápidamente. Sé que lo que hice no tiene perdón. Y sé que todo lo que te diga ahora no cambiará lo que pasó. Pero te pido que me dejes explicarte, al menos escucharme. Sé que no merezco ni un segundo de tu tiempo, pero necesito que me dejes decirte lo que siento. Me quedé mirando el teléfono, sintiendo un vacío profundo. Ella seguía buscando una salida, buscando que la escuchara, pero yo ya no sabía si quería escucharla. ¿Qué sentido tenía? ¿Podía perdonar lo que había hecho? ¿Podría volver a confiar en ella después de todo? No lo sabía. De hecho, no estaba seguro de si alguna vez querría saber la respuesta. Sin saber qué hacer, tomé el teléfono y lo apagué. Decidí que no iba a responder más, que no iba a seguir atrapado en esa red de mentiras. Me sentía como un prisionero de mis propios pensamientos, de la historia que habíamos compartido. Pero ahora, era el momento de romper con todo eso. Ya no podía vivir en el pasado, ya no podía seguir dándole vueltas a lo que Silvia había hecho. Esa noche, me quedé en el parque, sin rumbo, sin metas, solo dejando que las horas pasaran. No podía regresar a mi casa. Ya no podía mirar esas paredes sin ver la mentira, sin recordar la traición. Y, aunque había tomado la decisión de irme, no tenía claro qué iba a hacer con mi vida. Todo lo que había conocido estaba desmoronándose. Pero, al mismo tiempo, sentía una extraña paz. Había dado el primer paso, aunque no tuviera ni idea de hacia dónde me llevaría. Al día siguiente, la vida parecía seguir su curso, pero yo ya no estaba en el mismo lugar. Había tomado el control de mi destino, había decidido ponerle fin a lo que ya no podía ser reparado. No iba a volver atrás. Tal vez, algún día, encontraría un nuevo camino, una nueva forma de ser. Pero por ahora, lo único que necesitaba era seguir adelante, aunque no supiera qué me esperaba. Al día siguiente, Silvia no estaba en casa. La casa, que siempre había estado llena de ruido y pequeños detalles que me hacían sentir que estaba en mi lugar, ahora se sentía vacía. Me quedé mirando la puerta de entrada, como si esperara que regresara, pero sabía que no lo haría. O al menos no de la manera en que lo hacía antes. Ya no había vuelta atrás. Ya no quedaba nada de la vida que había conocido. Decidí que no tenía sentido quedarme allí, entre recuerdos rotos y palabras vacías. La casa ya no era un hogar para mí, y tenía que irme. Tomé mi maleta, empecé a hacer las valijas de manera rápida y casi mecánica. No sabía a dónde iba, ni qué haría después, pero sí sabía que ya no podía quedarme en el mismo lugar que había compartido con ella. Cada rincón de la casa me recordaba lo que había sido, lo que habíamos sido, pero todo eso había dejado de existir. El hombre que entró en esa casa meses atrás ya no era el mismo. Y la mujer que había vivido con él, tampoco lo era. Silvia me había mandado varios mensajes, pero no los leí. Ya no tenía sentido. Todo lo que me decía eran palabras que no podían cambiar lo que había pasado. Ya no quería más excusas. Sabía lo que había hecho y lo que había perdido. Mientras estaba recogiendo mis cosas, me sentí completamente vacío, como si mi alma hubiera decidido abandonarme también. Pero al mismo tiempo, algo en mí sentía que este era el único paso que podía dar. No podía seguir aferrándome a lo que ya no existía. A lo lejos, escuché el sonido de un coche estacionando en la entrada. Silvia había regresado.
No sabía si quería hablarme, si estaba esperando que volviera a verla, pero no podía hacerlo. No podía quedarme más tiempo en la misma casa que había sido testigo de la mentira, de la traición. Cuando escuché la puerta abriéndose, me giré, la vi y, por un instante, nuestros ojos se encontraron. Pero no me moví. No dije nada. Solo tomé mi maleta y, sin darle una mirada más, me dirigí hacia la puerta. Ella estaba parada allí, observándome, esperando que dijera algo, pero no había nada más que decir. Javier, ¿a dónde vas?, preguntó con voz quebrada, como si las palabras le costaran más de lo que esperaba. Pero ya no podía ceder. Ya no tenía fuerzas para mirar atrás. Me voy, le respondí, la voz firme, pero con un vacío que no podía disimular. No hay nada más aquí, Silvia. No hay más nada que decir. Ya lo decidí. No quería ser cruel, pero no podía quedarme. Ya no hay nada que hacer. Te lo dije anoche. No sé si alguna vez lo entenderás, pero lo que has hecho no se puede arreglar con palabras. Silvia dio un paso hacia mí, pero me detuve antes de que pudiera alcanzarme. No te acerques, le dije, más calmado de lo que pensaba que sería. Ya no quiero que me toques. Ya no quiero que sigas buscando excusas. Todo lo que había entre nosotros, ya no está. Ella se quedó quieta, con una expresión que me hizo dudar por un segundo. Vi sus ojos, llenos de lágrimas, pero no sentí compasión. Sentí pena, sí, pero ya no era suficiente para hacerme cambiar de parecer. Silvia, ya no te reconozco. Ya no sé quién eres. No sé si alguna vez supe quién eras. Pero ya no puedo seguir aquí. Ya no puedo vivir entre mentiras. Te he fallado, Javier, susurró, mientras las lágrimas caían de sus ojos. Lo sé. Y estoy destruida por lo que hice. No sé qué esperas de mí, pero, te juro que te amo. Que lo siento. Las palabras de Silvia, aunque cargadas de dolor y arrepentimiento, ya no me afectaban. No podía seguir escuchando las mismas promesas vacías. El daño ya estaba hecho. Ya no me importa si me amas o no. No me importa si lo sientes, Silvia. Ya no me importa. Yo también te amaba. Pero todo eso se fue cuando decidiste romper la confianza. Ahora no hay nada que salvar. Nada. Me volví hacia la puerta y la abrí. Al dar el primer paso fuera de la casa, sentí que todo se desmoronaba, pero al mismo tiempo, algo en mi interior me decía que era lo correcto. El paso estaba dado, y ya no había marcha atrás. Silvia, en el umbral de la puerta, me observaba, inmóvil, sin decir una palabra más. Me fui sin mirar atrás, sin escuchar su llanto, porque ya no era mi responsabilidad. Ya no me pertenecía. Mientras caminaba por la calle, sentí una mezcla de emociones. Rabia, tristeza, alivio. Pero sobre todo, sentí una calma extraña, como si finalmente hubiera dejado atrás una parte de mí que ya no servía. Ya no iba a quedarme atrapado en el pasado. Ya no iba a seguir arrastrando una carga que no me correspondía. Mi vida, aunque incierta, comenzaba a tomar otro rumbo, un rumbo en el que yo tomaba las decisiones, no ella, no el destino. No sabía qué vendría después. No tenía planes, no sabía a dónde iría ni qué haría, pero algo me decía que, de alguna forma, todo saldría bien. Y lo que más me sorprendía era que, por primera vez en mucho tiempo, no me importaba el futuro. Solo me importaba lo que estaba dejando atrás. Y esa sensación de libertad, de cerrar el capítulo, era todo lo que necesitaba en ese momento. Había tomado el paso final, y no había vuelta atrás.